Bien, perfecto. Este es nuestro capítulo de los trastornos cognitivos, conductuales y demencias. Este es nuestro ciclo 2021 y están invitados a los que quieran formar parte un poco del grupo de trabajo que estamos generando cada 15 días, y por supuesto hay algún intercambio entre semanas y semanas para pensar los temas, elegir los expositores, ver de qué manera lo hacemos. Bueno, desde el año pasado estamos trabajando Ana de Pascale, Augusto Vicario, Daniel Seinhardt, Elvira Soderlund, quien les habla Fernando Taragano, Guido Dorman, Julio Herrera Mingorance, Julito, que te recuperes, tuvo un accidente con la moto en Mendoza, María Elena Guajardo, Patricia Roxana Conti, que hoy se acaba de ser intervenida, tuvo una pequeña intervención quirúrgica menor, pero está en recuperación, y Romina Monchablón. Entonces, vamos a pasar a, saben que estoy tratando de hacer todo al mismo tiempo, muy bien. Hoy vamos a hablar de este tema denominado la neurogénesis. La neurogénesis en realidad es el nacimiento de neuronas nuevas una vez que ya hemos nacido. O sea, para traducirlo, y las preguntas que uno se formula. ¿Es verdad que siguen naciendo neuronas nuevas aunque tengamos 50 años? ¿Y esto en qué se diferencia de la neuroplasticidad? Y muy especialmente si tiene algún punto de contacto con la reserva cognitiva. Creo que todos nos conocemos. Yo soy el doctor Taragano, si bien yo soy médico psiquiatra, ejerzo la neuropsiquiatría, soy doctor en salud mental, diplomado en educación médica, y bueno, y ejerzo la presidencia del capítulo de la demencia ya hace mucho tiempo, y estoy acompañado por excelentísimos colegas de los cuales yo aprendo más de ellos de lo que ellos dicen aprender conmigo. Cuando uno lo escucha a Dani Seinhardt, por ejemplo, es un placer. Así que esto es un tema muy básico. Y lo que quiero es compartir con ustedes, yo he resumido para darle una mirada clínica de nuestros consultorios. Ahora bien, quiero compartir con ustedes al menos 3 estudios que son de descarga gratuita y que la verdad que son muy esclarecedores. No siempre es sencillo leer a los básicos, pero este estudio de Spalding es imperdible. Una vez que le agarra la manera con que escriben, se transforma muy en fácil. Este estudio de Noth, el de Spalding es del año 2013, atención. No es que vamos a hablar acá clínicamente del último paper, no. Lo que yo quiero compartir con ustedes es ¿qué significa y qué tendría que ver y por qué existiría la neurogénesis? Son preguntas que no tienen una respuesta clara. Pero estos dos autores, tanto Noth como Bergman, han intentado darle respuesta a esas preguntas. ¿Para qué sirve? ¿Por qué tenemos células que se van renovando en algunas partes del cerebro, pero no en todo el cerebro? Y esto es un adelanto concreto. Les digo, no es cierto que en todas las partes del cerebro se renueven las neuronas. Esto sí ocurre en algunos sectores muy específicos de nuestro cerebro. Entonces, yo les dejo aquí, si no pueden tomarle una foto o no pueden tomar nota, quédense tranquilos porque esto se sube después al canal AAP del canal YouTube de la AP y ahí lo van a poder tomar y lo pueden bajar. Son de descarga gratuita. Estudios imperdibles. Muy bien. Ahora, no es nuevo el conocimiento de que en la región del hipocampo aún hay 168 presos que fueron liberados por el COVID. Gracias, por favor mantengan cerrados los... Gracias. Entonces, no es nuevo que en la región del hipocampo se supiera que hay algunas neuronas que se van generando nuevas.
En realidad hace más de 20 años que se Mira. sabía que había neuronas en el cerebro humano del adulto, pero esto solamente se había podido demostrar en 5 casos, no más de 5 casos de personas de 72 años de edad. Entonces, durante mucho tiempo, uno de alguna manera presuponía o decía que la neurogénesis cumplía su rol hasta los 72 años y que después de los 72 años ya no había capacidad de producir neuronas nuevas. Pues bien, esto no es cierto. ¿Qué se utilizaba? Hasta el año 2013 se utilizaba un marcador, especialmente en enfermedades oncológicas y mucho para analizar el recambio de células grasas, un marcador que se denomina la bromodioxiuridina, pero por problemas de tolerabilidad se tuvo que suspender en el año 2013. Y Bergman, en este estudio, que este es uno de los que se puede bajar gratis, de PubMed, que yo se los acabo de mostrar, hace un resumen fantástico de toda esta evolución y cómo se pudo entonces utilizar los residuos que generaban los experimentos con las bombas atómicas. Veamos en detalle. ¿Qué ocurrió? En el carbono 14, que es un radioisótopo, no se encuentra normalmente en la atmósfera, pero este carbono 14 se liberó a la atmósfera entre los años 1945 hasta el año 1963 con las pruebas de bombas nucleares que se hacían al nivel de superficie. Entonces, se conoce la degradación radioactiva del carbono 14, entonces se decía, por ejemplo, el 31 de marzo del año 2021 explotó una bomba y sabemos que va a tardar tantos años en degradarse porque se conoce la degradación de dicho radioisótopo. En el año 1963 esto se prohibió, entonces los niveles atmosféricos de carbono 14 han comenzado a disminuir de 2 modos. ¿Cuáles son esos 2 modos? Uno, la difusión natural en la atmósfera, justamente por la degradación atómica. Y el segundo, gracias a lo que se denomina la biología topográfica o la biología en la corteza terrestre. ¿Por qué? Porque las plantas comen carbono. O sea que el carbono 14 es absorbido por las plantas para la fotosíntesis. Hay animales que comen las plantas. Y entonces nosotros, los seres humanos, sea en forma directa, porque comemos la lechuga de la hamburguesa, o porque comemos el tomate de la hamburguesa, o porque comemos el queso que viene de la vaca, o porque comemos la porción de 250 gramos de carne de vaca, resulta que estamos introduciendo el carbono 14 en todas las células que tienen ADN. Y obviamente la que interesa para el estudio de Spalding fueron las neuronas, donde el carbono 14 forma parte todavía del ADN y en la división mitótica, cada nueva célula va llevando dentro suyo carbono 14. De esta manera, como dice acá, se ha incorporado al ADN celular. Y lo que comentan es que este método que permite el carbono 14 es especialmente válido para analizar las células que tienen una formación lenta, o sea, que tienen una cinética lenta. ¿Por qué? Porque la degradación del carbono 14 no es rápida, o sea, no es tan lenta como el carbono 18, pero dura más de 10 años, por lo tanto uno puede hacer el screening durante 100 años del cerebro de un ser humano. Por eso es especialmente lento, es especialmente válido. Y ellos dicen también que si hacen una sola medición, pueden tener una aproximación del dato específico con más o menos 1 año y medio. Pero cuando hacen muchas mediciones en un mismo individuo y muchas mediciones en diferentes otros individuos, resulta que esa aproximación de data, de poder marcar el tiempo de duración del traqueo en un ser humano, es de escasos meses de duración. Así que entonces, pocas cosas se pueden decir
como favorables para las bombas atómicas, pero esta es una de ellas. Inclusive hay un comentario editorial, la verdad, que es de Science, y me pareció que termina de una manera, no sé si muy feliz, porque dice, bueno, ahora los científicos pueden estar agradecidos a las bombas atómicas. No sé, directo así del inglés está escrito. Pero lo importante es que se hace uso de una realidad que ocurrió hace mucho tiempo atrás. Muy bien. Vamos a algunas conclusiones, como para que podamos ir pensando cuál es la implicancia de esto en la clínica y en nuestros pacientes. Primer hallazgo, que tiene que ver con esta curva azul. Spalding y colaboradores, no usando la dioxiuridina, sino utilizando el carbono 14, demostraron y pudieron evaluar que en personas, obviamente post-mortem, en personas que iban desde los 19 hasta los 92 años de edad. O sea, la primer gran conclusión es que ellos pudieron certificar que a los 92 años de edad sigue habiendo crecimiento de neuronas nuevas. No en todas partes, como les voy a señalar ahora. Ahora, fíjense ustedes lo que dice. A nivel del hipocampo hay una subpoblación de neuronas del hipocampo que, vaya si será importante el hipocampo no solamente en el mundo de las demencias, sino en las psiquiatrías. Por ejemplo, todos sabemos que el estrés afecta mucho el hipocampo. Entonces, un tercio de las neuronas del hipocampo, este tercio puede variar y ahora vamos a ver cuál es la importancia. Un tercio de las neuronas del hipocampo está sujeto a intercambio a lo largo de los 100 años que puede vivir un ser humano. ¿Esto qué significa? Que esta curva recta representa el estadio siempre igual, es una directriz siempre igual, no importa los años que tenga la persona. En cambio, esta curva azul es el nacimiento de células nuevas en el hipocampo a lo largo de los 100 años de la vida. Pero esto ocurre aproximadamente en un tercio de la zona anatómica. Traducido, ¿qué significa? Que cada año, en cada hipocampo, el derecho, el izquierdo, se añaden 700 nuevas neuronas cada día. Esto no sabemos si es mucho o es poco, pero si lo miramos ahora en esta segunda oración, vamos a tomar un poquito más de dimensión. Estas 700 neuronas de agregación anual, porque esta es la traducción, are added, se agregan, no se recambian. Este es otro concepto que vamos a ver después. ¿Qué significa que la madre naturaleza o nuestro Señor Dios hace que nosotros vayamos agregando neuronas nuevas hasta lograr que cada año el 1,75% de las neuronas específicamente del hipocampo y específicamente del giro dentado se hayan renovado, que es una mala traducción, porque renovar significa que las otras dejan de vivir. No, 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 no. Las que nacieron desde el primer día siguen vivas, si es que no le ha pasado nada malo, pero la idea es que sigan vivas hasta los 100 años. Y que hay una serie de neuronas que se van agregando como catáfilas de cebolla a lo largo de los 100 años de nuestra existencia, si es que vivimos 100 años. Y que hay una disminución durante un envejecimiento, pero que es modesta, no es que porque envejecemos, ya como parecía antes usando el marcador, eso solamente se ve hasta los 72 años y después ya no. Como vamos a ver en una muy impactante gráfica, mérito de Spalding, todo el tiempo, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos neuronas tan nuevas que nacieron el año pasado. Ahora lo voy a aclarar en realidad. Entonces, hay una modesta disminución durante el envejecimiento. Y este tema que dice acá es otro concepto que nadie sabe bien por qué se produce.
es el tamaño de la población neuronal que cíclicamente se va, vamos a decir, renovando, constituyó en este estudio en un tercio, en el 35%. Ahora bien, esos, como este es un modelo que lo replican matemáticamente, son lo suficientemente confidentes para decir que en el 95% de las veces esta renovación del hipocampo de células o agregación de nuevas células en la vida adulta puede oscilar entre el 12% y el 63%. Ahora bien, les anticipo una de las reflexiones finales. ¿Por qué algunos 12 y otros 63? ¿O es que acaso este número del 35 no es el verdadero ni el definitivo? Pues ellos reflexionan y dicen, ¿será lo mismo renovar el 12% que renovar el 63% del giro dentado del hipocampo? Por ejemplo, ¿habrá más resiliencia si yo renuevo o refuerzo? La palabra sería refuerzo mi hipocampo con un 63% de neuronas nuevas. ¿Será que yo tengo más resiliencia? Y digo resiliencia porque van a ver ustedes dónde funciona todo esto. Lo cierto es que ellos ponen este número no como algo de valor matemático, estadístico exclusivamente, sino que ellos se repreguntan si esta variación interindividual no hace tal vez a muchas de las cosas de que ocurren adentro de nuestros consultorios. Continuemos. Muy bien. ¿Qué otra cosa concluyen? Miren, este es el bulbo olfatorio, este es el hipocampo y este es el giro dentado. En esta zona que estamos viendo acá, el giro dentado, es donde aproximadamente en el estudio y en la inferencia matemática que ellos hicieron, se renovó, se reforzó con un 35% de nuevas neuronas. Y estas neuronas que se renuevan o se refuerzan en este giro dentado que está aquí, ocurre a lo largo de toda la edad adulta de un ser humano. Ahora bien, no todo parece ser tan buena noticia, porque dice que este hallazgo les contrasta, les va entre blanco contra negro, con las neuronas de nuestra corteza del cerebro y las neuronas del bulbo olfatorio, que es el padre de nuestras emociones, o es el padre de todo el sistema límbico. Como ya lo dijera Cristofredo Jacob hace más de 110, 120 años, dijo, el padre del sistema límbico en el ser humano es el bulbo olfatorio. Ahora, fíjense ustedes, ni en el bulbo olfatorio, ni en las neuronas de la corteza del cerebro se ha podido detectar a un nivel humano un intercambio que fuera significativo. Muy bien, acabo de cerrar otro micrófono. Entonces, las neuronas, donde fundamentalmente hay renovación, hay reforzamiento, no es en todo el cerebro. Y uno hubiese pensado que aquí, en el bulbo olfatorio, habría un montón. Pues, bueno, aquí estamos más cerca del quiasma. El bulbo olfatorio estaría un poquito más arriba. Lo cierto es que lo que quiero transmitir es que ni en la corteza, que sería el padre de toda la cognición, ni en el bulbo olfatorio, que es el padre del circuito de Papez y todo el sistema límbico, ahí no hay tanto recambio, o al menos no lo hay a un grado detectable en los seres humanos. Y otro aspecto, que ¿cómo se puede inferir desde el punto de vista clínico? Todas estas neuronas reforzadoras o renovadas no sobreviven tanto tiempo, no viven tantos años. Y además preferentemente se pueden perder. ¿Por qué? Porque estas neuronas viven aproximadamente 7 años. ¿Qué significa? Que yo me nace una neurona a los 30 años y me muere a los 37. Aparentemente sí, pero recuerden, hay otro grupo que van a nacer a los 31 y me morirán a los 38. Hay otro grupo que me nacen a los 44
y me morirán a los 51. Entonces hay todo el tiempo un reforzamiento de nuevas neuronas que hasta antes no se sabía, y esto se pudo demostrar como consecuencia de hacer un uso científico del carbono 14 que provino de las bombas atómicas. Las células neuronales que nacen y que no se renuevan tienen un promedio de vida de 70 años. Ahora bien, ¿qué significa? No solamente hay neuronas en el sistema nervioso, hay otras células, micro y macroglía. Las otras neuronas, las otras células que forman parte del sistema nervioso, pero que no son las neuronales, sí, también se renuevan y a una tasa muy superior, porque se renuevan al 3,5% cada año, contra el 1,75%. ¿Y qué implica esto? Yo al menos lo que puedo decir es que, no sé si estoy haciendo una exageración, pero en el mundo del Alzheimer se está girando tratar de entender qué ocurre con la microglía, porque justamente al haber una mayor tasa de renovación, también es una tasa mucho más sensible. Que no haya en el bulbo olfatorio prácticamente renovación, la hace poco sensible a la falta de renovación. Si hay un gran recambio de células del sistema nervioso microgliales, los hace más vulnerables a un problema o a una falta en la renovación. Y una de las hipótesis más potentes que hay hoy para el Alzheimer es ir en búsqueda de la microglía. Muy bien, continuemos. Entonces, la gran pregunta que hacen los autores de los autores que yo les he contribuido es si en los adultos estas células neuronales renovadas sirven para algo, para decirlo en claro. O sea, si contribuyen a la función cerebral o simplemente es una cuestión de sostén. Pues bien, estos tres autores, que ya no son de libre bajada en PubMed, le dan respuesta y ellos dicen que este reforzamiento celular de neuronas hipocampales parecen jugar un papel crítico en el giro dentado del hipocampo. ¿Por qué? ¿Por qué dicen ellos esto? Porque dicen que lo que generan es una potenciación a largo plazo de la función del hipocampo. Y qué casualidad que la principal función que allí subyace es el aprendizaje y la memoria. Y mis queridos colegas, ¿por qué la madre naturaleza o el Señor Dios habría de mandarnos renovación y sostén para todo lo que tenga que ver con el aprendizaje y la memoria? Y entonces uno dice, ¿en qué mundo vivimos? ¿Vivimos en un mundo estático, como por ejemplo podría ser el paraíso, donde nada cambia, porque el paraíso es un lugar donde las cosas no van a cambiar, siempre van a ser placenteras? ¿Vivimos en un infierno que también es estático, donde todo te portaste tan mal que te mandan al infierno, pero va a ser por siempre así igual, no va a haber cambio, siempre va a ser negativo? ¿O nuestro mundo en donde vivimos es un mundo donde las cosas cambian? Y si las cosas cambian, tenemos que aprenderlas y tenemos que poder memorizarlas. Entonces, lo que ellos plantean es que la neurogénesis, específicamente en el giro dentado de la zona del hipocampo, no solamente proporciona plasticidad a la función, sino que le da estabilidad, le da permanencia a lo largo de toda la vida. Porque una persona, porque haya cumplido 100 años, no llega a un punto en el cual el mundo dejó de cambiar. No, el mundo sigue cambiando porque es la naturaleza propia en donde existimos. No es algo estático, sea
infierno o paraíso. Todo el tiempo todo cambia, todo el tiempo todo cambia, desde el clima, desde el político, desde mi vecino, desde si llueve, desde mi ciclo menstrual, desde mi ciclo intestinal, desde mi ciclo tensional, desde mi apetito, desde mis amores, mis odios, mis amistades, qué hizo el otro. Todo es cambio. Los psiquiatras y los psicólogos lo tenemos recontra claro. Los neuropsicólogos, todo lo que tenemos que ver con la salud mental, lo sabemos. Entonces ellos dicen que justamente esta neurogénesis en este lugar específico le produce, está especialmente, necesita ser especialmente estable a lo largo de toda la vida, y justamente estas neuronas lo que hacen es integran la red. No es que actúan por sí solas 7 años y desaparecen. Durante esos 7 años de sobrevida, lo que sostienen es a la red y a su funcionamiento consistente. Esto lo dicen estos 3 autores y le dan un vuelo, fíjense ustedes, siendo investigadores básicos, le dan un vuelo filosófico muy importante. Mis 2 últimas diapo, creo que me estoy excediendo largo, los 10-15 minutos. Fíjense, ¿qué significa esto? Esta es la mejor diapositiva de Spalding. Parece difícil, pero es fácil. El hipocampo, dicen, es un mosaico de neuronas de diferentes edades. El hipocampo tiene neuronas de diferentes edades. Y quizás la ventaja de tener esta circunvolución dentada forever young, o sea, siempre joven, es que justamente puede disponer de soluciones para problemas que solo se encuentran en esta región del cerebro central para el aprendizaje. O sea, en esta zona del cerebro es una zona central, primordial para el aprendizaje y la memoria. Y por supuesto, muchas funciones cognitivas consideradas para el ser humano. Pero ¿por qué insisten tanto? ¿Por qué habrá sido Dios o la madre naturaleza que hace que justo el hipocampo en el giro dentado, donde tanto tiene que ver el aprendizaje y la memoria? Pues sí, porque esa es la característica terrenal en la que vivimos. Las cosas cambian. Hoy a la mañana, a las 10 de la mañana, yo fui al almacén, había luz, compré en la carnicería y volví. Ahora si yo tengo que volver a ir, que ya no hay más luz, y detrás del árbol hay algunas sombras, y yo no sé si la cosa cambió y en realidad no hay un motochorro. Y hoy a la mañana estaba todo bien y ahora las cosas han cambiado. Entonces yo tengo que poder aprender a discernir qué es lo que sucede y tengo que tener memoria de acordarme que hay gente que está chorreando. Entonces, este es el motivo por el cual ellos proponen. Podremos estar de acuerdo o no. Fíjense ustedes esta diapositiva que es maravillosa. Acá ponemos a las personas de entre 0 y 100 años. Y acá ponemos millones de neuronas. Cuando nacemos, aproximadamente tenemos 600 millones de neuronas en el giro dentado del hipocampo. A los 50 años, tenemos aproximadamente 27 millones de neuronas con las que nacimos en el hipocampo, pero resulta que ahora tenemos un montón de neuronas nuevas. Todo esto, las cohortes que se ven aquí en los distintos grises, son el nacimiento tipo catáfila de cebolla de las neuronas que han ido naciendo a lo largo de toda nuestra vida. O sea, que si miramos a una persona de 100 años, una persona de 100 años tiene aproximadamente la mitad de sus neuronas con las que nació y la otra mitad de las neuronas son las que le fueron naciendo a lo largo de su vida. Y esta línea amarilla es extraordinariamente importante. Esta línea amarilla es la cohorte de neuronas que tienen menos de 1 año de vida. O sea, que un niño de 10 años tiene neuronas que le nacieron cuando tenía 9 años. Una persona de 50 años tiene neuronas que le nacieron cuando tenía 49 años. Y una persona de 100 años tiene neuronas que le nacieron en el giro dentado del hipocampo cuando tenía 99 años. Obviamente de niños se genera un poquito más,
de adulto mayor, es lo que decían al principio. Bueno, declina un poco, pero seguimos teniendo neuronas nuevas. Muy bien. Ya estamos terminando. Se encontró considerable variación interindividual en el estudio. Entonces, ellos se preguntan, ¿esta variación interindividual es importante o simplemente es estadística? ¿Qué pasaría si junto a la evaluación de la neurogénesis del hipocampo y de otras zonas, que esa es la última diapo que viene ahora, qué pasaría si en la evaluación de las neuronas nuevas que nacen de grandes y con las de las otras zonas, junto con la reconstrucción de las historias clínicas, se podría revelar si tal vez una neurogénesis reducida tiene alguna clase de asociación con enfermedades psiquiátricas y o neurológicas en los seres humanos? Podríamos hablar, a mí en lo inmediato se me ocurre afrontar en parapsiquiatría estrés y depresión. Para neuropsiquiatría, las demencias degenerativas. O para una neurología más pura, la atrofia hipocampal. La verdad que impacta mucho que personalidades básicas lo estén planteando. Esta es la última diapositiva. Esto es lo que hemos estudiado. A partir del carbono 14 de las bombas, se ha podido estudiar muy bien la zona, el giro dentado del hipocampo. Pero hay otras zonas también, como por ejemplo el córtex prefrontal, el striatum en la sustancia nigra y ni más ni menos que la amígdala. Padre y señor de tantas enfermedades psiquiátricas y neurológicas. Y también se ha estudiado esta zona que se llama el estriado migratorio rostral hacia el bulbo olfatorio. Hay una migración rostral neuronal que va hacia el bulbo olfatorio y BZ es el acrónimo inglés para la zona subventricular. Hay una zona subventricular por debajo de los ventrículos que sale por el lado rostral una zona migratoria que va hacia el bulbo olfatorio. Y por supuesto que otra zona de estudio es el hipotálamo y especialmente varias de los núcleos arcuatos, pero básicamente el hipotálamo es otra de las zonas que se vienen estudiando con el carbono 14. Aquí está, esto no es de bajada libre, pero yo los coloco para que ustedes lo vean, donde todo digamos, el buen uso del carbono 14 que vino disparado por las bombas nos ha permitido este tipo de reflexiones. Así que lo que uno intenta es tal vez extrapolar hacia nuestro consultorio algunas de las preguntas, pero lo que es mucho más interesante, Dani, y ahora vamos a terminar esta primera parte, es que son ellos, los investigadores básicos, los que conectan lo que sucede con las características de la vida en el planeta Tierra y que lo quieren conectar con los clínicos para que con el correlato de nuestras historias clínicas pudiéramos dar cuenta de cuán importante puede llegar a ser o no estas hipotéticas variaciones interindividuales que hasta ahora no se puede responder si renovar, si fortalecer solamente en un 12% es exactamente lo mismo que renovar y fortalecer en un 65% a las células del hipocampo.